Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy con Tomás Guitarte, que como representante diputado de Teruel Existe, hoy nos han hecho llegar una nota desde esta agrupación de lectores con alguna buena noticia. ¿Qué tal? Lo primero, Tomás Guitarte, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Ya estamos en marcha otra vez y al ritmo normal. Ya hemos acabado la cuarentena casi. Sí, eso es, eso es. Gracias a Dios se ha superado, bueno, no tuve apenas más que unos síntomas muy leves y se ha superado con facilidad. Ya me dicen que tengo anticuerpos y todo, o sea que en principio puedo salir sin ningún peligro ni para mí ni para los demás. Pues nos alegramos mucho de eso, lo primero. Hoy Teruel Existe ha sido noticia porque habéis contado que una de las demandas que últimamente estaban en la ciudad y en la provincia, más en efervescencia, era la realización de un bypass de mercancías que no tuvieran que entrar estas por Teruel cuando se construya el corredor Cantábrico Mediterráneo. Lo que contáis es que habéis conseguido que dentro del estudio ese bypass ya figure previamente. ¿Esto es así? Sí, sí, lo explico. Tuvimos una reunión con el director general de planificación ferroviaria y el subdirector general del mismo departamento, del Ministerio de Transportes, a los que les habíamos remitido ya con antelación documentación técnica con esta propuesta del bypass y de otras cuestiones sobre el trazado del corredor. Entonces, esto derivaba de aquella reunión que tuvimos el día 1 de septiembre con el secretario de Estado, Pedro Saura, y con el director general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, y luego digamos, trasladaron a exponer la idea pues, a los que llevan directamente la planificación ferroviaria y la evaluación ferroviaria en el Ministerio. Entonces, en esta reunión pasamos a analizar la documentación técnica que les habíamos enviado sobre el bypass. Y obviamente, pues al final es que es más que evidente. Es decir, Teruel tiene un problema para las mercancías, que es que la estación está a una cota muy baja, o sea, la vía viene por el llano, digamos, el altiplano de Cella y luego baja a la estación y tiene que subir al puerto de Escandón. Ahí se producen pendientes de 24 milésimas, que son de las máximas que hay en nuestros ferroviarios, cuando, según nuestro estudio del bypass, podríamos llegar a conseguir pendientes del 16% con muy poco, un coste muy asumible, ¿no? Muy correcto. El bypass, en el fondo, es un trazado que iría más o menos por donde va el corredor de la autovía 23, o por donde iba el corredor minero de Sagunto Ojos Negros. Entonces, más o menos el planteamiento es ese. Entonces, el Ministerio lo vio que efectivamente colaboraba en la eficiencia de la línea, y evitaba gran parte del problema de tener que bajar por Teruel. Para la ciudad, obviamente, es muy bueno porque elimina un elemento de riesgo, de peligrosidad, de ruidos, de barrera física incluso de la ciudad con el río. Y se evaluó. Y la única cuestión que había es que precisamente el Ministerio había avanzado mucho en la redacción del estudio informativo entre Teruel y Zaragoza, con objeto de poder cumplir con el acuerdo de investidura entre Teruel Existe y el PSOE, que como sabéis, fija que antes de final de 2020 se expondrá al público el estudio informativo del Teruel Zaragoza. Entonces, si esta actuación se pretendía incluir en ese estudio informativo, suponía en el fondo un aumento del objeto del contrato, suponían trámites administrativos nuevos, suponía darle un plazo adicional al equipo redactor para que lo estudiase, porque esto conlleva estudios geológicos, estudios del terreno por donde se quiere plantear, y eso iba a demorar un año al menos la exposición pública que tenían comprometida nosotros en 2020. Entonces, como eso vimos que no nos interesaba, porque nosotros lo que queremos es que obviamente se exponga el estudio informativo a final de año y cuanto antes pueda estar aprobado para que se hagan proyectos constructivos ya, pues vimos que la alternativa más correcta era incluirlo en el estudio informativo del tramo Teruel-Sagunto, que también en cumplimiento del acuerdo de investidura se tiene que licitar su redacción también antes de final de año. Con lo cual ya estaban preparando los pliegos para esa licitación, básicamente es incluirlo en las licitaciones de ese pliego. Con lo cual el bypass estará contemplado no en el tramo entre Teruel y Zaragoza, sino en el tramo entre Teruel y Sagunto, pero en última instancia estará contemplado sin demorar, sin romper ningún plazo y sin que nos veamos abocados a tener que posponer un estudio que nos interesa mucho a un año más tarde, ¿no? Y eso fueron un poco las conclusiones. Aparte de la reunión, contempló muchas más cosas, porque nosotros habíamos trasladado que nuestro interés no solo ya es que la línea ferroviaria
pase por nuestro territorio, sino que la línea ferroviaria sirva como un elemento que genere actividad económica y desarrollo en el territorio. Que para eso, obviamente, ha de haber una permeabilidad, una posibilidad de acceso a la línea desde las áreas donde se concentre mayor actividad económica. Y ahí, en ese sentido, le proponíamos una cuestión que para nosotros tiene un altísimo valor de futuro, que es crear en el entorno del aeropuerto de Teruel un polo intermodal donde confluya la accesibilidad aérea por el aeropuerto, ferroviaria por el ferrocarril y carretera por las autovías, de forma que tengamos una estación intermodal que habrá muchas posibilidades de explotación futuras en cuanto a que esas situaciones se dan en muy pocos puntos en el país. En muy pocos puntos hay una intermodalidad de tres medios de transporte, como puede haberlas ahí, y como puede haberlo simplemente teniendo en cuenta mínimamente el trazado, o sea, sin ninguna inversión excepcional, simplemente teniendo la precaución de diseñar el trazado de forma que eso sea factible. Aparte de eso, en Teruel veíamos que el resto de la provincia pues, también tiene focos de elementos de actividad económica que pueden necesitar el transporte para el ferrocarril, ¿no? Y proponíamos pues, que hubiese unas terminales ferroviarias en la estación de Cella, que queda muy poquito para poder conseguir la longitud necesaria, que hubiese otra en el Jiloca, en principio en el entorno de los polígonos industriales de Calamocha, que es donde la vía se separa más de la Vega y tiene unas posibilidades, y también, obviamente, otro polo potente que es en Cariñena, esté ya en la provincia de Zaragoza. Entonces, esas cuestiones las planteamos, nos comentaron que esas sí que estaban siendo objeto de análisis en el estudio informativo, pero un poco quisimos hacer hincapié porque es muy fácil, si no conoces el territorio con detenimiento, que tú te plantees una línea, que tus objetivos sean el origen y el destino y te olvides de lo que hay en medio, ¿no? Y nosotros lo que no queremos es que se olvide lo que hay en medio. Lo que hay en medio tiene que tener acceso, tiene que saber aprovecharse de la potencia de la línea. ¿Cuándo se sabrá si este intermodal o estas terminales finalmente aparecen en el estudio? Bueno, pues veremos algo, lo que son las posibilidades para la línea entre Teruel y Zaragoza. El estudio informativo, según el acuerdo, se tiene que exponer a finales del año 2020. Ya quedamos que había un lapsus posible de 2 meses por el problema de la pandemia, pero bueno, finales de 2020 debe exponerse el estudio informativo. Ahí veremos cómo está tratado. Obviamente ese estudio informativo luego admite alegaciones y admite propuestas, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo que de entrada estés en la voluntad del Ministerio de que eso salga, a que tengas que intentar incluirlo vía alegaciones. Y el otro estudio informativo, el de Teruel-Sagunto, también el acuerdo es que se licite su redacción antes de final de 2020. Estuvimos precisamente también preguntando con qué plazo se iba a licitar eso, ¿no? Porque no es lo mismo que te saquen un estudio informativo y te lo liciten con un plazo de 4 años, que eso es casi como decir que te la dejo muy larga, a intentar acortar. Entonces nos comentaron que un plazo razonable, o lo que estaba costando cuando se tenía urgencia en redacción, y teniendo en cuenta que se supone que hay documentación ya previa elaborada, pues podríamos estar hablando de 18 meses, ¿no? 18 meses de redacción y en este segundo estudio es en el que saldría como una parte de ese estudio la variante, el bypass de la ciudad de Teruel. Y ya para acabar, Tomás, esta semana también se ha hablado del nuevo centro de proceso de datos que quiere poner Renfe en Teruel. Estas reuniones muy fructíferas, según cuentas, en Madrid. La duda que siempre se ha tenido en el acuerdo entre Teruel Existe y el PSOE siempre es la voluntad política del gobierno central de recoger y acabar cumpliendo con las demandas que desde el territorio, desde Teruel, se le han hecho. La sensación que tú tienes como diputado y casi como persona es que esa voluntad existe y se está desarrollando. Yo creo que sí. Y además, hasta el momento no podemos decir que haya habido un incumplimiento. Es decir, nosotros nos transmiten que tienen voluntad de cumplirlo. No tenemos por qué dudarlo que existe esa voluntad. Lo que sí que tampoco vamos a dejar de hacer es confiarnos en exceso. Nosotros estamos siempre constantemente encima, o sea, aunque nos dicen que se van a cumplir los plazos, pues por ejemplo, nosotros hemos tenido reuniones, nada más empezaba el día 1 de septiembre, ya teníamos reuniones con los ministerios, el día 2 también, el día 3, y que en cuanto pasen unas semanas, volveremos otra vez a insistir. Es decir, lo que no vamos a dejar es de estar encima, porque también vemos que en los ministerios hay muchas cosas que hacer, hay muchas demandas que atender y has de estar vigilante de que los compromisos contigo van avanzando y llevan su ritmo. Pero nosotros de momento sí que vemos voluntad en cumplir, no ya solo por el acuerdo, también incluso porque hemos conseguido
y esto creo que es un avance importantísimo de la presencia de Teruel existe en el Congreso, hemos conseguido que en general, en toda la clase política estatal en Madrid, pero incluso entre la ciudadanía española, haya un convencimiento de que es la hora de actuar contra los desequilibrios territoriales y las deudas históricas que han dejado en el abandono a provincias como la nuestra, ¿no? Y eso hoy en día es fácil para cualquier político vender o justificar que actúa en ese sentido. O sea, ante cualquier crítica tiene el argumento, porque sabe que la opinión pública está detrás, que está trabajando en ese sentido del reequilibrio, reequilibrio territorial. Una de las medidas que nosotros pedíamos, que era precisamente la desconcentración de entidades de la administración pública a territorios que no fuesen las grandes ciudades o los polos de siempre, y eso también se está cumpliendo. El acuerdo de Renfe pues va en ese camino, ¿no? Va en el camino de desconcentrar de Madrid aquellas cosas que no es imprescindible que estén en Madrid y que sean... Yo lo que estoy viendo es que lo están haciendo con cosas que son nuevas, ¿no? Pero bueno, que yo estoy convencido que hay un caldo de cultivo favorable, un estado de opinión pública favorable a que todo esto se produzca, que en eso tenemos nosotros muchísimo que decir, o sea, muchísimo de haberlo conseguido y de que decir en el sentido en el que se vaya a hacer, y que es un camino que se va a continuar. Estoy convencido que habrá más desconcentraciones de actividades. Lo que pedimos también es que, por ejemplo, pues nuestro gobierno autónomo también tome lección de eso, ¿no? Es decir, que estamos pidiendo que el gobierno central se implique y que colabore a ayudar a estos territorios que han quedado por olvido, que han quedado, digamos, descolgados un poco de la fase, y que la propia autonomía, que la propia capital autonómica también se implique en ese sentido, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden desconcentrar de Zaragoza a otros territorios, y creemos que se debe hacer y que no hay ningún perjuicio ni para Zaragoza ni para el conjunto del territorio aragonés. Y creemos que tanto el Estado central como el autonómico deben caminar en ese sentido, que es el que la ciudadanía está demandando y es el justo, y en el fondo el que marcan también la Constitución, el Estatuto de Autonomía. Siempre hablamos de la cohesión territorial, ¿no? De haber un intento de equilibrio, por lo menos equilibrio de oportunidades, luego que cada cual pueda defenderlas lo que mejor que pueda, pero que tenga las oportunidades de defenderlas, ¿no? Seguro que de esto seguiremos hablando. Hay que aprovechar este tirón, esta sensibilidad especial que describes. Y gracias y enhorabuena por la recuperación física. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por atendernos. Gracias.